Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos que tu palabra traiga luz a nuestros pensamientos y que el mensaje que hoy se va a compartir, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Que juntos, al escuchar esta porción de la Escritura, podamos encontrar dirección, bendición y sobre todo, Señor, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra de cambio que tú preparas para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos que están de pie. Hebreos capítulo 4. El tema para esta tarde lleva por título el reposo en un mundo agotado. El día de ayer se reunió el presbiterio en la ciudad de Sabinas, Hidalgo, el día anterior en San Nicolás, y tuvimos a 3 pastores, 3 hermanos que están pasando por el proceso de examinación, es decir, son candidatos al ministerio pastoral, están encaminados para ser pastores, están en ese proceso. ¿Por qué digo esto? Escuchamos 3 mensajes y la evaluación de los mensajes. Hoy veo a mi hermano Noé, mi hermano Marcos, y entonces tengo un poquito así de temor, ¿verdad? Es decir, me van a estar calificando para ver si paso o no paso la prueba del examen. Es una broma, hermanos, nada más. Le comentaba yo a mi esposa sobre eso, me hizo reflexionar un tanto al escuchar la evaluación de los mensajes presentados. ¿Con qué se queda la congregación? ¿Qué sale del mensaje? ¿Cómo Dios habla a sus corazones? Y mi ruego, hermanos, es que siempre la palabra sea lo que nos dirija a Cristo, que Cristo sea presentado en nuestros corazones. Y el tema para esta tarde, no hablamos de un no hacer nada, ¿no? El reposo no es quedarnos necesariamente estáticos o quedarnos en casa descansando sin hacer algo productivo, sino que es el reposo en Cristo, que es cuando encontramos el verdadero reposo en medio de un mundo que nos causa un agotamiento crónico. Bueno, les recuerdo que estamos estudiando la carta a los Hebreos con el tema general más allá de la sombra. Estamos viendo cómo es que Cristo es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba, prometía, representaba a través de los sacrificios, a través de las ceremonias, a través de las oraciones, tanto en el tabernáculo como en el templo, a través de las profecías que hablaban de un Redentor, de un Mesías que vendría. Como Cristo, cuando llega en la epístola a los Hebreos, podemos ver el pleno cumplimiento. Ya Cristo ha quitado la sombra y nos da la luz. Cristo es la luz del mundo, Él así también lo anunció. Así que el tema central de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos trata sobre el reposo del pueblo de Dios. Habla de la autoridad de la palabra, habla de la gracia de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Hoy en día nosotros vivimos en una época de agotamiento crónico. Hoy en día constantemente estamos diciendo, estoy cansado, me siento cansado. Utilizamos tal vez aplicaciones en el celular para poder dormir mejor. Utilizamos suplementos para tener mayor energía. Programamos las vacaciones y qué padre salir de vacaciones y estar pensando qué voy a hacer cuando salga de vacaciones, porque nos sentimos agobiados del trabajo. Pero nos damos cuenta que a pesar de todo lo que podamos tener, ya sea suplementos para tener mayor energía, aplicaciones para dormir o que midan nuestra calidad de sueño, cuántas horas de sueño profundo tuviste en la noche, etcétera, seguimos cansados. El alma sigue en un agotamiento crónico. ¿Por qué? Bueno, Hebreos capítulo 4 nos habla de un reposo que no es la ausencia de actividad, sino es la presencia de paz en nuestro corazón, esa paz profunda que Dios provee a través de Jesucristo. Hoy veremos entonces qué significaba para el pueblo de Dios entrar en ese reposo y cómo era a través de la fe, a través de la palabra y a través de la gracia. En primer lugar, los primeros 11 versículos nos muestran un peligro constante, el peligro de quedarse a la puerta. El autor advierte que la promesa de entrar a ese reposo prometido por Dios sigue vigente cuando, la semana pasada que veíamos el capítulo 3, mencionábamos una frase que era hoy. Se repite esa idea de decir el día de reposo que Dios nos ofrece sigue vigente cuando hoy. Pero la incredulidad
puede hacer que nos quedemos a la puerta de ese reposo. Imagina que compras un boleto de avión para realizar un viaje esperado. Mis hermanos que tienen la facilidad, la ventaja, la bendición de poder viajar y decir, bueno, voy a ir de vacaciones a tal lugar, voy a ir de vacaciones a este otro lugar, y nos quedamos con el boleto en la mano. Ya lo tengo, ya está listo. Llego al aeropuerto, hago el check-in y ya paso, ya registraron todas las pertenencias, estoy en la sala de espera. Estoy esperando justamente ver cuándo anuncian que ya puedo empezar a subir al avión. La puerta tal, estoy listo, estoy dispuesto. Y me quedo viendo al avión. Y digo, wow, me quedo analizando, no sé, todos los factores de la física para que ese avión pueda volar. Me quedo pensando en lo bonito que se ve el avión. Me quedo pensando en todos los factores y nunca me subo al avión. De algo me serviría tener el boleto en la mano, estar en la sala de espera, pero si no me subo al avión, ahí me voy a quedar. Y tal vez van a estar voceando mi nombre y van a decir, el pasajero fulano de tal, por favor, pase y aborde el avión. Y yo escucho mi nombre, pero no le hago caso a esa voz que me está llamando a subirme al avión. No voy a llegar a mi destino final. Ya compré el boleto, ya tengo el asiento reservado, ya tengo todo listo, pero si no me subo al avión, jamás voy a poder llegar a mi destino. No sé qué procede ahí cuando, por dónde puedo salir, ¿verdad? Porque normalmente la seguridad del avión es muy estricta. Pero bueno, nunca me he metido en ese problema. Yo espero que tú tampoco. Pero súbete al avión, hermano, entra en el reposo de Dios a través de la fe. No te quedes a la puerta. Dice el versículo número 2, porque a nosotros, a la iglesia de hoy, al pueblo de Dios, lo mismo que a ellos. ¿Quiénes son ellos y quiénes son nosotros en el lenguaje del autor de la carta a los hebreos? Bueno, ellos era el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, que estaba por entrar a la tierra prometida, lo que ellos entendían como entrar al reposo, a la tierra y conquistar la tierra de Canaán en los días de Moisés, en los días de Josué. Ellos son a los que se les había anunciado, y nosotros es la iglesia, el pueblo de Cristo. Se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon ellos, los que no entraron a la tierra prometida, no les sirvió de nada. Ahí estaban voceando, por favor, todos los judíos entran a la tierra prometida. Y estaban los judíos quejándose. Estaban los judíos diciendo, nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá teníamos mucha comida. Estaban los judíos viendo y cuestionando a Moisés, Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto? Y estaban preguntando constantemente y rebelándose en contra de la voluntad de Dios. De nada les sirvió haber escuchado, dice el versículo 2, ese mensaje, porque no se unieron en la fe. Unirse a la fe, en esta analogía que hacía, en esta comparación, es subirte al avión. Unirte a la fe es estar en Cristo. Cristo es el único que te puede llevar al Padre, que es el destino al cual la iglesia está yendo, en pos del Padre. Estamos en camino hacia ese reposo celestial. Cristo es, vaya la comparación, y le digo con sumo respeto, Cristo es nuestro único avión. Cristo es el único camino que nos puede llevar al Padre. De nada le sirvió al pueblo haber escuchado ese hermoso mensaje de parte de Dios a través de Moisés y ver las obras portentosas y maravillosas de Dios. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, cuando el mar rojo se abrió en dos, cuando ellos caminaron en seco, cuando maná del cielo todos los días durante 40 años los estuvo alimentando. De nada sirvió haber visto y escuchado todo ese maravilloso mensaje del poder de Dios y del plan de Dios para ese pueblo de llevarlos a una tierra prometida, si no se unieron en la fe. Hay un gran peligro de quedarse a la puerta. Hay un gran peligro de un pueblo que no atiende a la voz de Dios. El reposo de Dios, amada iglesia, es confiar en la obra de Cristo. La obra de Cristo es suficiente para llevarnos con el Padre Celestial. Debemos dejar de salvarnos o de intentar salvarnos a nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio legalismo. Una pregunta, porque el Señor le dice a su iglesia, a su pueblo, citando nuevamente el pasaje del Antiguo Testamento en el versículo número 3, que Dios había dicho, en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Los que habían escuchado una buena noticia, escucharon una triste
una dura noticia de parte de Dios: no van a entrar en mi reposo. Así que la pregunta para nosotros como iglesia es: ¿estamos confiando en la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo? ¿O nos estamos cansando, nos estamos agotando, tratando de impresionar a Dios con nuestra actividad religiosa? El reposo para el cristiano comienza cuando dejamos de trabajar para ser aceptados por Dios, cuando dejamos de trabajar por nuestro propio esfuerzo para ser aceptados por Dios, cuando empezamos a trabajar porque sabemos que ya somos aceptados por Dios a través de Jesucristo. ¿Está conmigo? Sí, no estamos diciendo que el cristiano no debe ser una persona servicial, no estamos diciendo que el cristiano no debe servirse los unos a los otros, debe procurar el bien de los demás, por supuesto. No para impresionar a Dios, no para decirle: oye Dios, esta semana yo ya ayudé a fulanito y a menganito, así que por favor ayúdame de esta manera porque yo ya ayudé a 3 o 4. No, sirvo a los demás, obro para bien de los demás conforme a la voluntad de Dios, porque ya sé que soy amado por Dios, porque ya sé que soy un hijo de Dios, no para ganarme el derecho de ser llamado hijo de Dios. Esto ya hablamos mucho cuando estudiábamos la carta a los Gálatas. Así que el reposo del cristiano comienza cuando, habiendo escuchado la buena noticia, con fe se une a esa noticia, prestando atención al mensaje, como termina diciendo el versículo número 2. Más adelante en esta sección, los primeros 11 versículos, el autor a la carta a los Hebreos habla acerca del reposo que Dios tuvo después de haber creado todas las cosas. Nos presenta a Dios como el creador y también como un Dios que descansa, no porque se había cansado, sino porque Dios nos da un modelo a seguir. Qué maravilla que todos ustedes hoy en la mañana se levantaron pensando: hoy no tengo que ir al trabajo. Espero que esa haya sido una idea en tu mente muy clara. Hoy puedo descansar, hoy me es permitido descansar, con excepción del pastor a lo mejor, ¿verdad? Que hoy es el día que está trabajando mucho, para la gloria del Señor lo digo, ¿verdad? En ese sentido. El reposo es una bendición, el descanso, el desconectarte de tu trabajo y decir... y desconectar en una manera, porque ya lo estoy haciendo pensar en el trabajo. Y ya había logrado ese punto de decir: no tengo pendientes, y justo el pastor le está recordando eso. Pero el hecho de poder decir: hoy puedo descansar, hoy puedo olvidarme del trabajo, me es permitido, me es válido. Tengo el permiso de mi jefe de hoy no presentarme al trabajo. ¡Qué bendición! ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos descansar de esto cuando estamos en Cristo? Porque Dios reposó de sus obras y hoy nosotros podemos imitarlo a Él, porque nos es de gran beneficio el reposo, el dejar un momento el trabajo, y no porque el trabajo sea una maldición, no porque el trabajo es un castigo. Hemos estado estudiando en el grupo de los varones precisamente el tema del trabajo y la fe, y hemos hablado un poco los últimos meses de esto. El trabajo es una bendición, el trabajo es un llamado que Dios nos da, el trabajo es una manera de glorificar a Dios. Y el reposo, hermanos, es una doble bendición, porque también, así como Dios reposó en el día señalado después de haber hecho todas las obras, Dios nos da un reposo, y Dios nos permite hoy pensar en un reposo de una promesa maravillosa. Por lo tanto, el versículo 7 dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, citando al Salmo 95, del cual la semana pasada, porque también se menciona en el capítulo 3 de Hebreos, ya hemos hablado un poco. Y luego aclara el autor en el versículo 8: si Josué les hubiera dado el reposo de Dios, si Josué les hubiera dado ese reposo prometido por Dios, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, versículo 9, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, y es el reposo que tú y yo anhelamos cuando todo se ha hecho nuevo, cuando todo se ha restaurado, cuando por la gloria y la presencia maravillosa de Jesucristo todo vuelva a un proceso de restauración, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza y más aflicción, donde no habrá más separación, donde no habrá más pecado y las consecuencias de la maldición del pecado. Queda todavía ese reposo, dice el versículo 9, ese reposo especial
para el pueblo de Dios. ¿Cómo entramos a ese reposo? Se nos ha dado en segundo lugar un escáner divino, que es la palabra misma, la palabra de Dios que penetra a nuestro corazón. Para entrar en el reposo necesitamos enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Y la palabra de Dios es presentado como un libro que no es un libro estático, sino como un agente activo. La palabra es viva, es eficaz. Esa palabra es descrita como una espada de dos filos. En términos modernos, si el autor tuviera los avances tecnológicos que hoy en día tenemos, tal vez hubiera dicho algo así como la palabra de Dios es como una resonancia magnética. La palabra de Dios nos permite ver mucho más allá de lo que nuestros ojos a simple vista puede apreciar. Que penetra, dice el versículo 12, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. El autor no tenía un gran conocimiento de anatomía, seguramente. No se conocía mucho, pero lo que dice es muy preciso, es muy cierto. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma. Nosotros podemos ver nuestra piel, el médico puede examinarte, pero a través de un buen equipo de resonancia magnética puede ver aquel tumor oculto, aquella fractura invisible, puede apreciar dónde se está originando el dolor. La palabra de Dios, amados hermanos, es un medio que Dios nos da para mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos, cómo es nuestra condición, de tal forma que no nos podemos esconder de la mirada de Dios. Su palabra nos deja al desnudo nuestras intenciones verdaderas. A veces el proceso de esa palabra puede doler en nuestro corazón, porque todo proceso quirúrgico puede ser difícil, pero es necesario para sanar y entonces encontrar verdadero descanso. De la misma manera, la palabra de Dios es presentada como aquel bisturí, una espada de dos filos. Y tal vez en los términos más actuales podríamos ver esa figura en un bisturí, en las manos de un experto, que trata el asunto para corregir, para restaurar, para quitar lo que está mal en el cuerpo de una persona. Y la palabra de Dios, dice este versículo 12, que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada, lo leímos hace un momento, el versículo 3, escapa a la vista de Dios. Recordamos en el huerto del Edén, cuando Adán había cometido el pecado, se dio cuenta que estaba desnudo. Inmediatamente él y su esposa Eva, ¿qué hicieron? Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Dios, cuando estaba paseándose en el huerto del Edén, está buscando a Adán y lo llama: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde: es que estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y no es que Dios no sabía lo que había pasado. Dios ya lo sabía. Cuando Dios le pregunta a Adán de quién le dijo de que él estaba desnudo, es: Adán, ¿cómo es que te diste cuenta de que no tenías ropa? ¿Quién te dijo que eso no era lo correcto? Tú comiste del fruto que te dije que no comieras. Nada se escapaba de la vista de Dios. Y así como Dios estaba cuestionando a Adán para que Adán pudiera decir: es cierto, yo fallé, yo cometí un pecado, yo desobedecí y merezco la muerte. ¿Qué hizo Adán? Lo mismo que hacemos nosotros, ver quién tiene la culpa. Y Adán le dijo: es que la mujer que tú me diste comió del fruto y yo comí. Y cuando Dios le pregunta a Eva, dice: es que la serpiente me engañó y comí. Y viene la maldición entonces para la serpiente, para la tierra. Vienen las consecuencias del pecado: dolor, angustia, preocupación, culpa, vergüenza, miedo. Eso no era parte del plan original de Dios para la humanidad. El pecado vino a dejar al descubierto precisamente nuestra maldad. Ese momento fue algo que cambió el destino de la humanidad y lo vivimos el día de hoy. Ninguna cosa escapa a la vista de Dios, dice el versículo 13. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y esto nos hace pensar, hermanos, en lo que la iglesia, el pueblo de Dios y aún los no creyentes
pasaremos algún día ante el tribunal celestial, lo que conocemos como el juicio de Dios. ¿Cómo vamos a afrontar un juicio nosotros? Si estás en Cristo, regresando al versículo número 2, que decía que aquellos que se unieron en la fe, si tú estás en Cristo y por fe Cristo es tu Salvador, tienes un abogado para ese día, un abogado garantizado, un abogado que dice: Señor juez, yo di mi vida por él, nadie lo puede acusar porque yo pagué su deuda. Hemos de rendir cuentas, dice el versículo 13. Habrá un juicio, sin embargo el cristiano no tiene por qué temer, porque en ese juicio abogado tenemos, y es Jesucristo. Por lo tanto, en tercer lugar, hay un sumo sacerdote que se compadece con nosotros. No solamente Cristo se compadece de nosotros, sino Él se compadece con nosotros, versículos del 14 al 16, finalizando este capítulo. Este capítulo cierra con una de las verdades más reconfortantes de la fe cristiana. Jesús es nuestro sumo sacerdote cercano a su pueblo. Jesús no es un Dios distante. Él está cerca de nosotros y entiende a la perfección nuestras necesidades. Hoy en día, a menudo, cuando tenemos un problema técnico con un producto y buscamos cómo solucionar ese producto, ¿qué hacen algunas empresas? Bueno, han creado un bot, ¿verdad? Tienen en su sistema un mecanismo automatizado con el cual tú puedes exponer tu problema. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Queremos arreglar un problema y vamos a buscar cómo hacerlo, buscamos en la computadora, tenemos un problema con la red del celular, pero nos atiende un robot, nos atiende una máquina, nos atiende un sistema computarizado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de que nos ofrecen el menú y seleccionamos el número correspondiente? Y decimos, no, pero es que aquí no está la respuesta. Regreso otra vez al menú principal y vuelvo a ver qué número tengo que presionar para encontrar solución a mi problema. Y resulta que no logramos que se resuelva el problema, porque ese servicio al cliente, que me parece una excelente herramienta que tenemos el día de hoy, no es suficiente para entender la problemática de la persona. Necesitamos que la otra persona que está del otro lado de la línea nos entienda. ¿Qué queremos? Que nos atienda un ser humano, que nos atienda un ejecutivo de esa línea telefónica, o que nos resuelva ese problema. Porque a veces los menús automatizados no nos entienden. Y le podemos decir: eres ineficiente en tu trabajo, y es una máquina. Podemos tratar de descargar todo nuestro enojo y nuestra frustración con esa máquina y no nos va a entender, no nos va a resolver el problema. ¿Sabes? Jesús no es así. Él es como el ingeniero, jefe de sistemas, que está detrás de todo ese sistema, que reconoce tu problema y que te da una solución. Porque no solamente es el creador del sistema, haciendo esa comparación, Él es el que bajó a la fábrica y que estuvo en la línea de producción y que dice: yo entiendo perfectamente lo que tú estás pasando, porque yo también estuve en una situación como tú y te puedo entender. Una máquina, un bot, un servicio al cliente automatizado jamás va a poder entender lo que tú sientes en ese momento. Él sabe lo que es estar cansado. Él sabe lo que es sufrir una tentación, estar expuesto a la tentación. Él sabe lo que es sentir el rechazo. Él conoce el dolor físico, y me atrevo a decirlo, que de una manera muy superior a la forma en como nosotros lo experimentamos, porque jamás hemos sufrido físicamente lo que Cristo sufrió el día de su crucifixión. Así que tenemos un sumo sacerdote, dice estos versículos del 14 al 16, que ha atravesado los cielos. Por lo tanto, podemos aferrarnos a esa fe que profesamos. Todo comenzó cuando el autor menciona que por no haberse unido en la fe, muchos no pudieron entrar a ese reposo prometido. Así que el autor culmina diciendo en este capítulo: aferrémonos a la fe que profesamos. Si ya te subiste al avión, ponte el cinturón de seguridad, que el capitán está diciendo que lo tienes que usar por alguna razón en particular, porque el avión va a despegar, porque hay turbulencia, porque el avión va a descender. Hay peligro, aférrate a ese avión, no te despegues de ese avión. Si se te dice quédate sentado,
No te pongas de necio y te pongas a protestar porque el capitán está diciendo instrucciones específicas. El autor a los Hebreos en el capítulo 4 está diciendo: aferrémonos a la fe que profesamos. Y hay una razón, porque tenemos un sumo sacerdote que es muy distinto a todos los demás. Este sumo sacerdote sí se compadece, versículo 15, de nuestras debilidades. Él fue tentado de la misma manera que nosotros, solo que con una gran diferencia: él no cometió pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, recién que salió de Egipto, iban con toda la ilusión, con todo el ánimo de dejar de sufrir de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto por más de 400 años. Pero cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron las primeras aflicciones, su corazón reveló lo que había: rebeldía, incredulidad, falta de confianza en Dios, murmuración en contra de Moisés, de Aarón. Y esa rebeldía manifestó que no era un pueblo conforme al corazón de Dios. Y Dios juró en su enojo: jamás entrarán en mi reposo. Para ellos significaba morir en el desierto, no entrar a la tierra prometida. Ellos estuvieron en la sala de abordar, vieron el avión, pero jamás se pudieron subir a él. Sus hijos, los hijos que nacieron en ese tiempo, la segunda generación, fueron los que se aferraron a esa promesa y con Josué pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora bien, nosotros no estamos yendo a conquistar una región geográfica, una región política o nacional, una ciudad. Estamos yendo en dirección hacia la Nueva Jerusalén, el reposo que le espera a la iglesia cuando estamos en Cristo. Así que esto nos llama, amada iglesia, a ser una iglesia que se identifica con la necesidad de las personas que no se han aferrado a esa fe. Más que criticar y señalar la falta de fe, es cómo puedo yo como iglesia llevar este mensaje a aquel que me rodea, que todavía no ha escuchado la buena noticia, que hay un reposo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Si el Rey del universo se ha acercado a nosotros y nos dice que nos podemos acercar con confianza delante de su trono a pesar de nuestra debilidad, nosotros podríamos ser esa comunidad de fe que, habiéndose aferrado a la fe, que habiéndose unido a la fe en Cristo Jesús, podemos decir en algún momento: necesito ayuda, no estoy del todo bien, yo necesito misericordia, necesito gracia, y me puedo acercar con esa confianza ante el trono celestial, porque el sumo sacerdote nos está esperando con los brazos abiertos para decir: ven a mí, hermano mío. Recuerde, Jesucristo es nuestro hermano mayor y Él no se avergüenza de nosotros. Así que en conclusión, amada iglesia, el reposo de Dios está disponible ¿cuándo? Hoy, dice el versículo, dice este versículo, versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz. Dios volvió a fijar un día y ese día es hoy. Así que, hermano, cree, deja de intentar ganar tu salvación por tu cuenta. No vas a poder. Si compras un boleto de avión y quieres subirte al avión por tu propia cuenta, no vamos a poder operar ese avión. Hasta donde sé, no hay alguna persona aquí que sea un piloto, ¿verdad? Y si hubiera, a lo mejor no pondría esa explicación, ese ejemplo. No podríamos, aunque ya tengas el boleto pagado, te metes a la cabina del piloto y dices: ¿y ahora qué hago? No vamos a poder hacer que ese avión despegue, nos vamos a estrellar. No intentes ganar tu salvación por tu propia cuenta, solamente cree. En segundo lugar, escucha. Deja que la palabra de Dios escanee tu corazón, que quite todo aquello que intenta robarte la paz de Cristo. Y en tercer lugar, acércate a ese trono. No huyas de Dios cuando falles. Al contrario, corre desesperadamente cuando, habiéndole fallado al Señor, sabemos que podemos ir al trono de gracia diciéndole al Señor: aquí estoy de nuevo, perdóname. Hay gracia. No por eso vamos a pecar intencionalmente, porque vamos a abusar de esa gracia.
¿Pecaremos? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. No, aunque hay mucha gracia, no abuses de la gracia, pero sí acércate confiadamente y corre a ese trono de gracia cuando le fallas a Dios. Vamos a orar. Señor, esperamos estar algún día delante de tu presencia en ese reposo que tú has prometido. Podemos hoy en día participar de ese reposo de una manera incompleta, porque todavía hay pecado, porque todavía luchamos contra el pecado, todavía hay consecuencias del pecado, todavía hay esos restos de carnalidad en nosotros, todavía hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Es cierto. Sin embargo, Señor, cuando tenemos un día como hoy, un día en el cual podemos reposar, en el cual es tu día, es el día del Señor, en el cual, Señor, es como un anticipo de lo que delante de tu presencia estaremos haciendo, cuando cara a cara estemos frente al Maestro, estemos frente a nuestro Salvador, rindiéndole adoración, gloria y honor. Señor, anhelamos ese día donde todo se ha hecho nuevo. Perdónanos, Señor, por intentar cargar el mundo sobre nuestros hombros. Hoy entramos en ese reposo confiando en que Jesús ha terminado esa obra, la ha perfeccionado, Señor, la irá perfeccionando día a día hasta su glorioso retorno. Oramos, Señor, para que tu palabra sea aplicada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.